Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos pendientes, un día más del mercado, pendientes de nuevas caídas en Bitcoin después de los máximos históricos de la semana pasada, después de tocar la zona de los $73.700 marcando un máximo histórico. Hubo, como saben, 4 en apenas 6 días. Han vuelto las correcciones al mercado cripto después de las salidas de los ETFs de Bitcoin, en concreto 3 días consecutivos de salidas marcando récords, en este caso negativos para los ETFs, pendientes también del precio. Ahora mismo Bitcoin está cotizando en torno a los $63.000 y ojo porque hay una advertencia en concreto de JP Morgan, dice que Bitcoin todavía está sobrecomprado. Enseguida miramos a esto, nos fijamos también en otras monedas con prácticamente todo el top 10 en negativo, como suele suceder, Bitcoin cayendo, arrastrando al resto del mercado cripto y pendientes, como no puede ser de otra forma, de los ETFs, de las salidas y también de lo que ocurre con otras monedas, como es el caso de Ethereum. Empezamos mirando, eso sí, a Bitcoin, a la criptomoneda más grande, ayer en torno a los $67.000, pero no ha podido resistir, no ha podido mantener estos niveles más altos, lo que ha resultado de un rebote anterior y sus antiguos máximos históricos de 2021. La zona de los $69.000, $70.000 era clave y en este caso Bitcoin no ha podido rebasarla. Los flujos del día hacia y desde los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado de Estados Unidos comenzaron de manera prometedora. De hecho, el GBTC, es decir, el ETF de Grayscale, registraba solo $96 millones en salidas según los datos iniciales de la firma de criptointeligencia Arkham, menos de un tercio del total al comienzo de la semana. Hasta ahora, todos los días de esta semana se han producido salidas netas de los ETFs al contado, están siendo el principal catalizador, está protagonizando los mayores movimientos de precios para Bitcoin, también como está pasando para el resto de criptomonedas en un momento único en su corta historia. En las últimas semanas veíamos récords de los ETFs, récords positivos de entradas. Esta semana ha estado marcada por las salidas y, como vemos, está teniendo un impacto significativo en el precio. Precisamente miramos a eso, miramos al precio, no solo de Bitcoin, también de todo el top 10. Empezamos ya a repasar cómo está el top 10, cómo está el mercado cripto. Empezamos a repasar el mercado cripto que viene marcado por caídas en Bitcoin, en prácticamente todo el top 10. Empezamos fijándonos en este caso en las caídas en Bitcoin. En la última semana de los 73.700 hemos pasado a los 63.454, más de $10.000 en caídas en apenas una semana y además unas caídas que se profundizan en las últimas 24 horas. Ahí ven ustedes la vela, el gráfico con Bitcoin dejándose un 3,21% en las últimas 24 horas. Caídas aún más fuertes para Ethereum. En las últimas 24 horas pierde un 4,99%. La semana pasada estábamos en el entorno, en la zona de los 4.000, caídas también importantes, como ven, de más de $700 para Ethereum. En cuarto lugar vemos a BNB, sigue manteniendo el tipo. Solana venía muy fuerte en las últimas semanas, llegó incluso a rebasarle, a pasar a la cuarta posición. Es de hecho de las que menos está cayendo dentro del top 10, pierde solo un 0,72% hasta los $549, aguantando el tipo mejor que Bitcoin en las últimas horas. BNB. En quinto lugar tenemos a Solana cayendo con fuerza, se deja un 4,84% en las últimas 24 horas. La vela también indica caídas importantes en el caso de Solana, como decimos, en torno al 5% en el último día hasta los $170. En sexto lugar vemos a XRP en negativo, es de las que más pierde dentro del top 10, de las que más está perdiendo en lo que llamamos de 2024, una de las menos fuertes sin duda en lo que llamamos de año, viene perdiendo un 5,15% en las últimas 24 horas hasta los 60 centavos. En séptimo lugar vemos a Cardano en negativo, pero cayendo menos que Bitcoin, cayendo menos que Ethereum, 2,69% en las últimas 24 horas hasta los 61 centavos. Cardano, Solana fueron de las más fuertes en el pasado bull market y desde luego también monedas a tener en cuenta para este año. En octavo lugar seguimos mirando el mercado cripto, nos fijamos en este caso en Avalanche, si no me equivoco, pendientes de las siguientes criptomonedas. Miramos a Avalanche, como decía, pierde un poquito menos, un 1,62% también, se deja menos que Bitcoin, menos que Ethereum en las últimas 24 horas. Sigue fuerte Avalanche, protagonizando subidas en las últimas semanas, hoy caídas pero algo más ligeras, en torno al 1,62% hasta los $52,93. Cerramos el top 10 mirando a las meme coins, mirando a Dogecoin. Ayer venía bastante fuerte, parecía que volvían las meme coins,
hoy vemos caídas importantes del 3,38% en las últimas 24 horas en el entorno de los 15 centavos. Ahí están viendo ustedes el market cap de Dogecoin. Pendientes del mercado cripto, como ven, imperan las caídas en las últimas 24 horas, salidas de los ETFs, pero ojo porque hay advertencias por parte de JP Morgan, dice que el mercado está sobrecomprado, pero eso sí, también los ETFs están teniendo un impacto positivo, una parte positiva, por ejemplo, el interés de los inversores en España. Vamos a repasar ya todas estas noticias con las Crypto News. Empezamos mirando la advertencia de JP Morgan, aunque la principal criptomoneda por capitalización de mercado, es decir, Bitcoin, se ha recuperado ligeramente esta semana. Existen opciones de que las ventas continúen manteniendo los precios deprimidos a juzgar por los comentarios de JP Morgan. Los analistas del gigante bancario han notado que Bitcoin permanece en territorio de sobrecompra. Todo esto a pesar de la corrección reciente de precios, como les decíamos, en torno a los $10.000 en la última semana, lo que sugiere que los alcistas podrían enfrentarse a más pérdidas en el horizonte. En una nota dirigida por el experto Nicolaos Panigirtzoglou, que fue recogida además por varios medios de noticias, los analistas de esta institución señalaban que dos métricas sugieren que Bitcoin todavía está sobrecomprado. Se refieren a los indicadores de la posición de futuros de JP Morgan y la prima del precio de los futuros de Bitcoin sobre el precio al contado. Dice JP Morgan que estas métricas indican que Bitcoin permanece en territorio de sobrecompra. Todo esto a pesar de la fuerte corrección que hemos visto en la última semana. Es lo que apuntan estos analistas, señalando que ambas métricas solo indican una pequeña liquidación de posiciones hasta el momento, según estaba citando el medio de noticias de Biblock. JP Morgan cree que todavía hay más caídas para Bitcoin, pero también hay un catalizador positivo cada vez más cerca. Ya solo quedan 30 días para el próximo halving de Bitcoin, el evento que ocurre cada 4 años y que reduce drásticamente la recompensa para los mineros. Ahora se espera que tenga lugar el próximo 20 de abril, pero no siempre había sido esta la fecha para el esperado evento de la red de Bitcoin. De hecho, los observadores más detallistas habrán podido notar que a medida que se acerca el evento, la fecha y la hora estimada también se están adelantando. Hace unos meses se esperaba que este evento de reducción a la mitad, este evento del halving, tuviera lugar el 28 de abril. Luego la fecha se adelantó hasta el 20, incluso algunos piensan que puede ser el día 15 del próximo mes. La última modificación hace que esté previsto que se produzca el día 20 de abril, una fecha que seguramente causará mucho regocijo entre los entusiastas de las criptomonedas, sobre todo de los memes. Parece que lo haya hecho el propio Elon Musk. La fecha podría seguir cambiando a medida que se aproxima el evento y el motivo es simple: la reducción a la mitad de Bitcoin depende de los tiempos propios de la blockchain y de Bitcoin, no del calendario gregoriano que utilizamos actualmente en la mayor parte del mundo. Pendientes del halving de Bitcoin, a pesar de las salidas de los ETFs, que están teniendo un impacto notorio en el precio, también tuvieron las entradas en lo que llevamos de año. Todos estamos pendientes del halving, que suele ser el principal catalizador para el mercado. Hablando de los ETFs, vamos a ver cómo está impactando en este caso en los inversores españoles. Casi un 70% de los inversores en criptoactivos en España está considerando aumentar sus inversiones tras la reciente aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado. Esta es la principal conclusión del estudio Tendencias de Inversiones en Sector Cripto en España 2024 realizado por Bitget. Hablamos de que la aprobación de fondos de inversión cotizados respaldados por Bitcoin ha generado un cambio significativo en el panorama de inversión en España. Según este estudio, el 60,4% de los inversores en estos activos digitales en España cree que esta aprobación ha incrementado la seguridad y la confianza en las inversiones en criptomonedas. Pendientes del interés de los inversores españoles, del halving, del aviso por parte de JP Morgan. Ya saben las noticias más importantes de las últimas horas, pero vamos a repasar las noticias más importantes de la semana de la mano de los amigos de Cointelegraph. El endeudamiento a nivel global es uno de los principales problemas a tener en cuenta en este año 2024. Así nos lo comentaba Steve Ellis, máximo responsable de renta fija global de Fidelity International,
en nuestro evento de perspectivas para este año 2024. The era of going back to zero interest rates is over. But my concern is that there's a huge amount of debt outstanding in the global economy. If inflation's in the system, only way in which you can refinance is to keep interest rates very low and keep real yields very low. The good thing about fixed income right now, I think, is that you're kind of getting equity, potential equity-like returns with hopefully, lower volatility, bond volatility. Pese a las incertidumbres que se nos plantean en el mercado de deuda, ¿qué oportunidades vemos para el inversor en renta fija? Just a case of being safe and just locking into those decent yields that we're getting right now. My philosophy right now is to keep it simple and keep it safe. So I would think the best opportunities lie in front-end duration, so meaning 2 to 5 year segment of the curve, right? So I would think you just want to play it safe, just keep it simple, keep it in investment grade credit and keep it in the sort of short end, 2 to 5 year area. En resumen, ante la volatilidad implícita que tendrán los mercados financieros por las incertidumbres macroeconómicas, desde Fidelity apostamos en renta fija por el grado de inversión europeo a corto plazo. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, pendientes también de los gráficos, de las métricas. Vamos a analizar las correcciones que hemos visto en la última semana, las salidas de los ETFs que han sido récord también precisamente durante la última semana y la advertencia de JP Morgan que dice que Bitcoin está sobrecomprado, o sea que espera más pérdidas para el activo insignia. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Félix Fuertes, CEO de formación en inversión.com, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Félix. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Pues ya sabes que estoy encantado de estar contigo todas las semanas. Hoy hemos cambiado. Me ha tocado viernes, pero bueno, no pasa nada. Es una buena forma, ¿no? Desde luego de cerrar la semana. Félix, cuéntanos un poquito, decía, una buena forma de cerrar la semana, pero seguro que muchos inversores no piensan eso, al menos los que estén pensando a corto plazo, ¿no? Con las caídas que hemos visto en la última semana, las salidas de los ETFs, igual que la semana pasada había muchos que tiraban las campanas al vuelo, igual ni tanto ni tampoco, ¿no? Igual es una buena forma pues de poner un poco los pies en el suelo. No sé cómo has visto estas correcciones y sobre todo hasta dónde pueden llegar, qué zonas tendríamos que vigilar a partir de ahora. Muy bien. Bueno, primero vamos a definir el contexto de por qué ha corregido el precio de Bitcoin. Es decir, primero valoremos quiénes son los actores o agentes que pueden hacer que corrija. Primero hay que considerar que el dólar es la parte de la ecuación. Cuando nosotros hablamos de por qué los criptoactivos caen, muchas veces no tiene nada que ver con que se estén liquidando esos criptoactivos, sino que se está comprando dólar por X motivos, ¿no? En este caso es por una especie de, llamémoslo cisne negro, ¿no? En el cual pues la semana pasada el Banco Central de Japón decidió flexibilizar los tipos de interés y también pues abrir las puertas a seguir abriendo y subiéndolos, ¿no? Para controlar la inflación. Y pues los mercados han considerado este evento un evento lo suficientemente preocupante como para ir posicionándose a favor de dólar, ya que Japón actualmente es el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos, ¿no? Y entonces el mero hecho de simplemente liquidar la deuda que tiene con Estados Unidos para llevarla a dólar, que eso haría que el dólar se apreciara de una manera considerable y luego posteriormente lo depreciaría porque habría una migración a yen para prestar al propio gobierno japonés, pero ese proceso ya está llevando a los mercados a descontar que puedan haber subidas en el dólar y también está llevando a posicionarse dentro de lo que es renta fija americana, ¿no? Por eso si nos vamos al índice dólar y observamos cómo está siendo la evolución, vemos que el denominador, es decir, la contrapartida de Bitcoin, está cogiendo bastante tracción y tendencia alcista después de la corrección que cogió desde octubre hasta finales del año pasado, que coincidentemente es cuando tuvimos ese primer bull run
también un poco llevado por esa M2 también en China, es decir, que bueno, antes de que realmente empezara luego pues toda esta tendencia alcista final que ha tenido Bitcoin a raíz de la aprobación de los ETFs y esa demanda orgánica que ha ido recibiendo, ¿no? Entonces, la apreciación del dólar está llevando a la depreciación de Bitcoin, por un lado. ¿Me querías preguntar algo, Sergio? No, continúa, Félix, perdona. Discúlpame. Entonces, por eso es por un lado, ¿no? Entonces tenemos que considerar que vamos a tener un mesecito y medio donde el dólar probablemente siga apreciándose, sobre todo por la posición que tiene Estados Unidos ahora al hacer una de las mayores emisiones de deuda de su historia, y eso va a jugar muy en contra de Bitcoin, ¿no? El segundo factor que está jugando en contra de Bitcoin es el interés abierto, la posición de los traders de futuros ahora mismo en el mercado, los cuales han llegado a liquidar hasta 4.000 millones de dólares. Luego se han vuelto a posicionar en esa declaración de Powell el miércoles, ¿no? Donde daba a entender de que Estados Unidos pues sí que iba a bajar, ¿no? La Reserva Federal iba a bajar los tipos de interés y lo iba a hacer este año, y entonces eventualmente pues hubo un disparador, que lo hemos visto aquí en el dólar, ¿no? Hubo un disparador a la baja durante la noticia que bueno, pues hizo que dentro de lo que es el mercado cripto pues hubiera bastante euforia temporal, ¿no? En esta subida, ¿no? En esta corrección que vemos desde los 60.800, 60.000, 61.000 hasta los 68.200. Vemos que esa subida va un poco auspiciada, movida, aupada por esa declaración de Powell, ¿no? De, oye, quedaos tranquilos que sí que vamos a bajar los tipos, ¿no? Pero aún así, los trades de futuros, pues de alguna manera, pues a pesar de que se han apalancado en 1 billón más, han vuelto a liquidar ese billón, por lo tanto llevamos con una liquidación de 4 billones y todavía tenemos a traders de futuros en pérdidas. Tenemos aproximadamente unos 600 millones de dólares en pérdidas en lo que es traders con exposición al mercado, que podrían presionar el precio de Bitcoin a la baja si se vieran con mucha presión, ¿no? Es decir, con una situación en la que no pudieran controlar. Y luego hay que considerar que hay 19.000 millones de dólares de futuros en Bitcoin en largo, que no necesariamente tienen que ser largos especuladores, es decir, direccionales, pueden ser largos que simplemente estén cubriendo alguna posición corta por otro lado o ganando dinero a través de la creación de mercados. Es decir, no necesariamente esos 19.000 millones se tendrían que liquidar y ejercer una presión bajista en el precio de Bitcoin de una manera muy grande. De hecho, a nivel on-chain, si nos vamos a ver las liquidaciones de todos los exchanges, vemos que las liquidaciones de largos, que son las que más nos podrían llegar a preocupar, vemos que realmente, bueno, se me ha estropeado aquí esto, vemos que realmente se han aplanado, es decir, vemos que ya no están habiendo liquidaciones de largos, que muchas veces son los que acaban llevando el precio de Bitcoin a la baja, ¿no? Así que hay cierta estabilidad, también hay estabilidad de las liquidaciones de cortos, o sea que los trades de futuros realmente son un potencial catalizador del precio de Bitcoin a la baja, pero también podrían serlo al alza, por lo que ahí está ese riesgo, y estos son el segundo factor que podría hacer que Bitcoin cayera o que subiera, pero bueno, a priori JP Morgan dice que el mercado está sobrecalentado, está sobrecomprado por este motivo, porque tenemos a los traders de derivados en máximos históricos, es decir, pues oye, es la primera vez que vemos superar a los traders de derivados los máximos que hubo en 2021, y por tanto, pues JP Morgan considera que el mercado está sobrecalentado. Lo que no ha dicho JP Morgan, y me gustaría dejar esto claro para todo el mundo, es que un mercado se puede pasar sobrecomprado años. Es decir, que Bitcoin ahora mismo esté sobrecomprado no es una señal bajista. De hecho, esto uno no lo sabe hasta que se ha enfrentado a los mercados durante más de una década, como he hecho yo, y que me he pegado 1000 hostias, perdonad por la expresión, y uno se da cuenta de que uno no puede ir en contra de las tendencias, y si la tendencia de Bitcoin es alcista y está en sobrecompra, se puede mantener en sobrecompra, es decir, se puede mantener irracional durante todo el tiempo que considere el mercado, y puede estar meses y meses y meses, y probablemente además, de hecho, el hecho de que haya traders y especuladores
que se posicionen en contra del mercado, es decir, en corto, y el mercado aún así sea capaz de absorber esas ventas, pueda llevar a esos traders o especuladores en corto a liquidar sus posiciones en un momento dado porque no aguantan la presión de estar perdiendo contra la tendencia, y muchas veces eso hace que la tendencia vaya a más todavía, ¿no? Entonces, pues a veces estos especuladores apalancados hacen que los mercados incluso continúen sus tendencias más al alza. Y, por tanto, pues bueno, esto creo que es importante de tener en cuenta cuando hablamos de mercados sobrecomprados. Y luego ya en el tercer factor que creo que es más relevante es el hecho de que bueno, tenemos primero a los agentes del ecosistema vendiendo, en este caso a los ETFs, como bien has comentado, Sergio, que llevamos 4 días consecutivos en números rojos a raíz de todas las liquidaciones que está sufriendo el trust de Grayscale, que esta vez ya no los están pues neteando lo que son los ETFs de BlackRock y Fidelity, que en términos globales eran básicamente los que realmente estaban cubriendo estas liquidaciones. Pero aún así me gustaría destacar algo que creo que es relevante, porque ahora mismo todos, y esto es creo que lo más bonito de saber de análisis on-chain y de que lo hagamos aquí en Negocios TV, es que si nosotros vamos a ver los ratios de acumulación que tiene ahora mismo dentro del ecosistema lo que es a nivel de Bitcoin, vemos que los ratios de acumulación siguen siendo enormes a nivel on-chain. Es decir, cuando hablamos de ratios de acumulación es que entran más de 100 Bitcoins por cada Bitcoin que sale a los exchanges para venderse. Estamos hablando de que, a pesar de que los ETFs los ETFs en Estados Unidos están en cómputo general, en el sumatorio de entradas y salidas, están en negativo, llevan 4 días en negativo, con una suma completa de aproximadamente unos 700 millones de dólares, que es considerable, hay que considerar que esta cifra es importante. Aún así, a pesar de este número de liquidaciones que a priori se considera que está yendo a los exchanges, es decir, que ese Bitcoin que está yendo al exchange para venderse, no está impactando o no está, aún así tenemos un ratio de 100:1 a nivel on-chain de entrada de Bitcoins dentro de la cadena de bloques. Por lo tanto, consideremos que hay agentes en el planeta Tierra, agentes en otros ecosistemas y en otros países que están demandando 100 veces más, en términos generales, 100 veces más de lo que están liquidando los ETFs ahora mismo. Por lo que la demanda de Bitcoin está siendo enorme a nivel on-chain, considerable. Es cierto que si lo hacemos en términos porcentuales, vemos que este tipo de demanda a nivel on-chain, si la comparamos con 2021, ha superado la demanda que llegó a ver en los máximos de 2021, y eso que en 2021 hubo bastante euforia a raíz de toda esa impresión de dinero, esas facilidades de acceso a crédito, de esos regalos, esos cheques que empezó a entregar el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos. Pues fijaos que a pesar de todo eso estamos en ratios de salida de bitcoins de los exchanges, es decir, de demanda, superiores a los que teníamos en el 2021. Y luego, si entramos un poco más en detalle, es decir, si aplanamos un poco más lo que es el gráfico, vemos que además no solo están en máximos, sino que además máximos históricos realmente de salida de demanda a nivel de Bitcoin, sino además se mantiene estable, es decir, estamos viendo una corrección en el precio de Bitcoin y aún así la entrada de Bitcoins en billeteras frías se mantiene estable. Si nosotros viéramos este ratio darse la vuelta, lo viéramos yéndose hacia abajo, entonces significaría que hay más Bitcoins yéndose a los exchanges que Bitcoins entrando en billeteras frías, pero no está siendo el caso, se está manteniendo muy estable, muy lateral. Por tanto, el nivel realmente de demanda on-chain está siendo importante, a pesar de que los ETFs están presionando el precio a la baja en términos generales en el sumatorio. Así que esos son los 3 actores que realmente pueden impactar en el precio. Entonces, alguien diría, vale, pero Félix, ¿entonces consideras que el dólar realmente es el activo que podría hacer que Bitcoin cayera más hasta un precio que podamos ahora ver en el gráfico y podamos definir en el mismo gráfico, y de ahí podríamos hacer una recompra? Hay que considerar un factor que creo que es relevante y a veces nos olvidamos de ello, y además lo más interesante es que la enorme mayoría de los influencers y de los analistas y analistas, ¿no?, dentro de lo que es el ecosistema cripto,
hablan generalmente de cómo Bitcoin impacta al resto de altcoins, cómo el resto de altcoins a veces favorecen a Bitcoin a nivel de liquidez y viceversa, ¿no? Vale, pues aquí lo que está ocurriendo es que, aparte de haber cierta demanda de dólar, que habría que analizar en las próximas 2 o 3 semanas cuál está siendo ese impacto de la demanda del dólar en relación a la demanda de Bitcoin, porque sabemos que en el cociente de una división, si el numerador tiene más demanda y menos oferta que el denominador tiene también mucha demanda, pero la oferta es abismalmente superior, pues probablemente la división tenderá hacia arriba, tenderá hacia infinito y el gráfico tenderá a subir. Pero hay que considerar que el dólar dentro del ecosistema cripto se podría llegar a apreciar a raíz de la liquidación de otro tipo de criptomonedas que al final hagan que esa demanda de dólar pueda perjudicar al resto de criptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poneros el ejemplo de lo que está pasando hoy, ayer Dogecoin tuvo, o antes de ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, tuvo una demanda importante y hoy se está liquidando Dogecoin. Pues el hecho de que Dogecoin se esté liquidando está haciendo que en su par el dólar esté apreciándose de una manera importante. Si nos vamos luego a compararlo con Bitcoin, vemos que Bitcoin, aunque se está liquidando ligeramente y seguro que está siendo a raíz de esas ventas de los ETFs, entre otras cosas, y aparte también pues, usuarios que puedan estar escapándose de Bitcoin precisamente por miedo, la realidad es que como el dólar ha tenido hoy una mayor apreciación, una mayor demanda que la que ha tenido Bitcoin en el día, pues si nos vamos al gráfico vemos esta corrección, ¿no? Vemos esta caída que a priori está siendo provocada por una altcoin, o sea, es decir, una criptomoneda alternativa cuya liquidación en el día de hoy está siendo tan exagerada que está llevando al dólar a tener una apreciación fuerte y eso hace que el resto de criptomonedas también se deprecien. Pero la realidad es que esto es temporal, es decir, tenemos que pensar en que si Bitcoin solo está cayendo porque el dólar se está apreciando y el dólar se aprecia puntualmente porque hay liquidaciones puntuales de altcoins y vemos que a nivel on-chain hay un nivel de demanda y de acumulación exagerado y sabemos que los ETFs, a pesar de que están en números rojos, tienen una capacidad o están en un punto en el cual se puede dar la vuelta en cualquier momento, pues sabemos que Bitcoin todavía podría llegar a hacer otros máximos históricos, irse a los 76, incluso a los 87.000, y luego ahí habría que analizar y seguir viendo si realmente esa atracción que está recibiendo pues tiene sentido. Ahora mismo veo a Bitcoin en un punto de imbalance, como llamaríamos, ¿no? Es decir, un imbalance dentro de su tendencia, que además es un imbalance fresco, es decir, es el primer imbalance que hace desde que arranca el año. Por tanto, generalmente este tipo de imbalances nosotros los traders los consideramos como imbalances con una garantía muy elevada, son imbalances con una ratio, un factor de confianza muy alto y que en el peor de los casos el precio acabaría retornando a su media y su media la tendría entre los 56 y 54.000, ¿vale? Por lo tanto, si hay que buscar compras o correcciones, seguramente acabarán ocurriendo en los 56-54 si no tira Bitcoin y rompe de nuevo los 67.000. ¿Vale? Si supera los 67.000, entonces podríamos decir que hay posibilidades todavía de que Bitcoin tire hacia arriba con fuerza y se pueda hacer nuevas cotas máximas. Pues Félix, nos apuntamos esas zonas, por abajo los 54, 56.000 dólares, por arriba los 67.000, que ayer llegó a tocar, pero bueno, pues que no pudo en este caso rebasar, no pudo mantener y han provocado las correcciones que han tenido lugar en las últimas horas. Veremos si tiene razón JP Morgan, veremos si sigue la demanda, qué ocurre la semana que viene con los ETFs. Esta semana, como decíamos, ha sido la peor desde que se aprobase en el pasado 11 de enero. Muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros y poner un poco de luz en lo que está ocurriendo en los últimos días, en las últimas semanas en el mercado cripto. Un placer, como siempre. Sabes que el placer es mío, Sergio. Gracias. Muchas gracias, Félix. Un abrazo. Seguimos pendientes de lo que ocurre en el mercado cripto, también de toda la actualidad económica, geopolítica. Hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión.